El primer mapa es incorrecto en el sentido de que no es eso la Palestina histórica y lo pintan de verde como si quisieran hacer referencia a que aquello le pertenecía todo a Palestina o a un supuesto pueblo palestino o a una nación árabe, cuando esto es incorrecto. 1947. 1947 ponen ahí un mapa que no existe. O sea, ese mapa no existe. ¿Qué significa que no existe? Nunca se aplicó ese mapa sobre el terreno. Ese mapa es una propuesta, ahí pone plan de partición de la ONU, es el plan de partición de la ONU que se votó y se aprobó el 29 de noviembre del año 1947, que consiste en, ya que en el mandato británico de Palestina, cuando llegan los británicos, se encuentran con que aquí hay dos pueblos, el pueblo judío y una nación árabe, que todavía no es correcto llamarlos palestinos, pero con el paso del tiempo los árabes que hay aquí son los que van a dar origen al actual pueblo palestino, y se están peleando entre ellos. Hay tensiones, hay disturbios, hay cada tanto matanzas, hay un cierto malestar en el ambiente entre los dos colectivos nacionales. El Imperio Británico y Naciones Unidas se dan cuenta, principalmente como consecuencia también de los efectos de la Shoah, del Holocausto, que terminó solamente 2 años antes, que hay que solucionar esto cuanto antes. Y la propuesta es muy simple. Vienen inspectores de la ONU en el año 1947 al mandato británico de Palestina a ver cómo se puede solucionar el problema que hay entre árabes y judíos. Y lo que hacen es delimitar un mapa, una propuesta. Lo que tú ves en verde es lo que la ONU propone para la creación de un futuro Estado árabe independiente. Lo que ves en blanco es lo que la ONU propone para la creación de un futuro Estado judío. El 30 de noviembre comenzó la Guerra de la Independencia, un día después. O sea, este plan se aprobó el 29 de noviembre del 47 y un día después, el 30 de noviembre, comienza la Guerra de la Independencia porque los árabes no aceptan este plan de partición. Y por tanto, esto que tú ves aquí nunca se llevó a cabo. Y por tanto, este mapa se puede poner, si quieres, como una propuesta que hubo para crear dos estados, uno judío y uno árabe, pero que nunca se implementó sobre la práctica porque los árabes lo rechazaron, y como consecuencia de la guerra que comienza el 30, un día después, en donde los árabes atacan tanto a los británicos, que todavía estaban aquí, como a los judíos que querían crear su país, que sí aceptan este plan, comienza la guerra y por tanto el mapa cambia. Y por tanto el mapa, el tercero que tú ves, ahí dice 1967, pero pusieron 1967 como podrían haber puesto 1958. Este mapa, el que tú ves, el tercero, donde dice 22% de la Palestina histórica, es en realidad el mapa que existió. Este mapa sí es real, pero está manipulado, y ahora voy a explicar por qué. Termina la Guerra de la Independencia en el 1949, se firman tratados de armisticio, quiere decir de cese el fuego, con Jordania y con Egipto, más o menos, conforme a las fronteras que habían previamente creado los británicos y los franceses en la tierra de Israel / Palestina, y se crea este mapa en donde se puede ver en blanco lo que se queda Israel tras la Guerra de la Independencia en el 49, y lo que puedes ver en verde, ojo, aquí viene la trampa, eso que hay en verde no es tierra palestina. Lo colorean de esta manera para que parezca como en la secuencia los palestinos han ido perdiendo territorio, pero en Cisjordania, que en el mapa dice West Bank, el margen occidental, o la Franja de Gaza, está en verde, pertenecían a dos países árabes, pero no a Palestina. La Franja de Gaza le pertenecía a Egipto y Cisjordania le pertenecía a Jordania. ¿Por qué? Porque cuando termina la Guerra de la Independencia, Egipto ocupa la Franja de Gaza y Jordania ocupa Cisjordania. Y por tanto, entre el 49, que termina la guerra, y el 67, es verdad que eso quizás puede estar en verde, en azul, en rosa o en el color que tú quieras. Le pertenecía a territorio árabe, pero no a Palestina. ¿Quiénes son los que vivían ahí? Los palestinos. Pero fíjate qué curioso que no hubo ningún intento de crear un Estado palestino entre el 49 y el 67 en esos territorios. Y esto es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué? Si los palestinos han ido perdiendo territorio constantemente, ¿qué les impedía entre el 49 y el 67 proclamar la independencia en Gaza y Cisjordania?
Bueno, les impedía principalmente dos cosas. Uno, que todavía entre el 49 y el 67 la identidad nacional palestina se estaba terminando de consolidar, no se había formado todavía del todo. Y lo segundo, y más importante, que en esos dos territorios había una ocupación, en Gaza de Egipto y en Jordania, y en Cisjordania de Jordania. Y no había ningún interés por parte de nadie de crear ahí un Estado palestino. Por tanto, este mapa sí es real, este mapa existió. No es del 67, porque de hecho en el 67 cambia el mapa. Es hasta el 67, es entre el 49 y el 67. Y por tanto la manipulación es esa, es colocarlo ahí de tal manera que si no conocemos bien la historia podría parecer, mira qué terrible la secuencia, cómo el verde cada vez se hace más chiquito, pero es que hay que conocer los datos para entender que esto no es así.